María, llamó. Y ella ni siquiera sabía que la mujer conocía su nombre. La mujer había parido a últimas horas de la tarde anterior un niño robusto que había pesado alrededor de 3 kilos y le imploraba que se lo llevara con urgencia. María, por Dios santo, y juntaba las manos en actitud de oración, de súplica ancestral, moviendo el cuerpo en forma rítmica. No sé si me van a llevar, como ya se han llevado a muchos otros, decía con expresión dramática, pálida, con los ojos hundidos, aunque secos, sin lágrimas, de pelos negros pegados a las sienes sudorosas. Pero si llegan, se lo van a llevar a él también. ¿Tú crees? Sí, dijo la madre. Estoy completamente segura. Y yo puedo morir, pero quiero que el pequeño sobreviva. María, María. El marcapáginas. Señor Edwards, bienvenido a Radio Sefarad. Muchas gracias. Le decía que no todos los días tenemos el honor de contar con un premio Cervantes en nuestros micrófonos. Bueno, mire, yo estoy muy contento de estar aquí, así que hablemos de este tema. Hablemos de esta novela, La última hermana. Sí. Ayer precisamente el señor Edwards oía a Fernando Rodríguez Lafuente, que es el director del suplemento de cultura de ABC, decir que es su mejor novela. No sé si usted está de acuerdo con eso. Fernando Rodríguez Lafuente creo que ya no es el director de ABC Cultural, fue el director y tiene una presencia importante en la Fundación Ortega y Gasset. Es un crítico que yo respeto mucho. Yo le pasé la novela y cuando él me dijo, es tu mejor novela, yo me reí porque le dije, mira, nadie a mi edad escribe su mejor novela, así que a lo mejor tú no has leído bien mis novelas anteriores. Pero en todo caso él demostró un entusiasmo por este libro. Y yo tengo una experiencia ahora como escritor. Yo soy, como usted ve, un viejo escritor. Y si saqué el premio Cervantes es porque he escrito mucho. Y bien. Pero yo tengo una experiencia con este libro y es de que el libro gana lectores. El libro conquista lectores. Eso es muy satisfactorio en cualquier época de la vida de un escritor. ¿Cómo conoce la historia de María Edwards? Mire, yo fui diplomático en un tiempo, fui diplomático de carrera. Y entonces mi primer puesto fue París como tercer secretario en la década de los 60. Y en París oí hablar más de una vez, sobre todo en ambientes relacionados con la literatura, etcétera, y con la literatura de lengua española, que era conocida por algunos franceses, oí hablar de María. Y me pregunté quién sería este personaje, en fin. La cosa quedó, se podría decir que en mi inconsciente, o en algún rincón de mi memoria. Pero después estuve recientemente en París, esta vez de nuevo de diplomático, pero nombrado por el presidente Piñera como embajador en Francia. Y entonces me encontré con una bisnieta de María Edwards que me contó la historia. Me pareció una historia fascinante por lo siguiente, porque una señora, que era una señora de un mundo social, de un mundo que se podría llamar frívolo, se queda en París durante la ocupación nazi y en París, como asistente social en el Hospital Rothschild, de repente ve el drama a partir del año 42, de la persecución, la llegada de la Gestapo, que se lleva a madres judías con los niños que acaban de nacer. Y ella no puede salvar a las madres, no puede hacer nada, pero se conmueve con esta situación. Es una reacción humana, no es una reacción ideológica ni demasiado pensada. Se conmueve por instinto como mujer y empieza a salvar niños. Salva a esos niños
sedándolos y metiéndoselos adentro de la capa de asistente social, ¿no? O sea, ella arriesga su vida y ella sabe que arriesga su vida porque sale frente a guardias de la Gestapo y de la Gendarmería francesa, se despide tranquilamente y sigue y entrega a los niños en casas modestas, en parroquias, la ayuda a la resistencia francesa. En un momento determinado la resistencia francesa le empieza a ayudar. Esto fue reconocido por el gobierno, por el Estado francés, porque le dieron la Legión de Honor por su colaboración con la resistencia. Y su colaboración consistió en salvar alrededor de 60 niños judíos. Es una cosa impresionante. Con los que siguió en contacto y siguió ayudándoles. Sí, claro. Y claro, porque los entregaba en casas de campesinos y tenía que dar un dinero para la mantención de los niños, etcétera. Y enseguida ella fue, primero uno de los enlaces con ella de la resistencia fue ametrallado en un techo de París cuando intentó escapar. Después ella fue detenida y torturada por la Gestapo y salió con vida y finalmente la Gestapo se olvidó de ella, porque cuando empezó la derrota de Alemania, ella pasó a ser un personaje enteramente secundario, entonces sobrevivió, se arruinó con el dinero que daba y regresó a Chile pobre y mal. Y la gente en Chile no pensó demasiado en ella, no se preocupó del caso de ella. Yo supe por una fundación judía de Buenos Aires que me escribió que ellos trataron de hacer un homenaje a María el año 2002 o 2003 y que la embajada chilena ni siquiera contestó, no se interesaban en el tema. Y sin embargo, ahora acaba de haber un gran homenaje en Argentina, en un lugar que se llama Santa Fe, que es un puerto de mar. En ese lugar hubo un gran homenaje a personajes del mundo latinoamericano que fueron justos, que salvaron durante la guerra a judíos, a niños, etc. Y en ese homenaje hubo una mención especial de María. Lo acabo de saber, me lo acaban de comunicar desde Buenos Aires. Así que usted ve, la historia ha salido a flote y resulta que la novela mía conmueve a cierta gente. Es muy curioso. Es muy curioso y no es curioso, es humano, digamos, claro. Es una reacción que supongo que sospechaba cuando estaba escribiendo estas páginas. Bueno, es que yo mismo estaba conmovido. Claro. Cuando yo escribí esa historia, yo mismo estaba conmovido. Y después pasó una cosa. Una bisnieta de María, que es una chica que estudió periodismo y que me comunicó muchos datos y me acompañó incluso a lugares. Incluso yo fui como embajador chileno en esos días a la colocación de una placa en homenaje a María y a otro grupo de personas que salvaron a gente judía durante la guerra, y esa placa se colocó en la Fundación Rothschild de París. Así que yo estuve muy alerta a todo eso. Era una historia muy impresionante, muy conmovedora, y después resulta que 2 de los niños salvados estuvieron conmigo en la embajada. ¡Qué emoción! Claro, niños de 70 años, porque fueron salvados el 42. Así que son niños de 70 que me contaron sus historias. Así que ha sido toda una experiencia humana para mí, que he sido un escritor ya de muchos años, y he tratado de ser un escritor de cosas auténticas, de cosas que tengan verdad y que tengan sentido y que tengan un sentido humano. Bueno, y terminé escribiendo este libro. ¿Ve usted? Señor Edwards, hay una idea constante a lo largo de su novela, y es la idea de que María salva a niños, pero también se redime a sí misma, ¿no? Claro, hay esa idea. Es decir, una persona que no sabe muy bien qué sentido tiene su vida y que de repente descubre una acción que le da un sentido a su vida. Bueno, así que hay mucha historia ahí. Dice usted, dice María, sí, en el libro, fue un tiempo trágico en el que aprendí muchas cosas y en el que capté con la cabeza y con los nervios, con las tripas, con todos los sentidos,
la vanidad, la inutilidad, el profundo horror de muchas cosas. Fue un tiempo en el que me hice lo que soy ahora, e incluso lo que podría ser ahora, si fuera una persona enteramente consecuente, si llegara un poco más lejos en la libertad que conquisté entonces, con amor abnegado y con terribles sufrimientos, y que ahora me deja de repente en la cuneta, como si yo misma no fuera digna del yo que había conquistado en esos años. Bueno, mire, no recordaba esa frase, pero la entiendo, la entiendo, sí. O sea, es una novela de una conversión humana, en el fondo, que es un gran tema. Es un viejo tema, es un tema clásico, la gran conversión, ¿no? Absolutamente. Y es una novela también, no sé cuánto de usted hay en esto, es una pequeña carta de amor a Chile. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Porque resulta que mi personaje regresa a Chile porque a pesar de su distancia, de una especie de exilio voluntario muy prolongado y de su fascinación frente al mundo intelectual francés que le toca conocer muy de cerca, a pesar de todo, tiene ciertas imágenes, ciertos paisajes, ciertos lugares de Chile. El regreso de ella a Chile, yo usé mi propia experiencia, porque después de haber estado de diplomático, de secretario de embajada alrededor de 5 años, regresé el año 67 y regresé de París a un Santiago que para mí me dejó anonadado, porque era un Santiago de casas muy chatas, de mucha pobreza, de gente en las calles, así en un estado de abandono físico, ¿no? Me asombró mucho y eso lo usé para el regreso de María. Lo sospechaba. Ah, sí, sí. Sí, por eso le he preguntado. Hay personajes que rodean a María muy interesantes. Brunilda, esta especie de Sancho Panza chileno-parisina. Brunilda es un Sancho Panza y es una ficción pura, porque yo he conocido a muchas Brunildas, ¿no? Pero no a esa Brunilda. Y he conocido a muchos perritos como Perico, pero tampoco a ese. Así que ahí hice ficción y resulta que es curioso que mucha gente me habla de Brunilda, mucha gente simpatizó con este invento, ¿no? Con este personaje ficticio. Con esta criada de Pero María. es un personaje que yo creo que representa mucho el Chile profundo, el Chile real. Y es precisamente un personaje que no regresa a Chile. Por eso decíamos que era más, o dice usted en la novela, que era al final la más parisina de las dos, ¿no? Bueno, pues sí. Señor Edwards, también aparece Canaris, el jefe de la inteligencia. Bueno, Canaris es un caso increíble, porque Canaris era un conservador, pero desconfiaba de Hitler y consideraba que Hitler era un bárbaro. Yo creo que tenía razón. Él era un conservador alemán, clásico, aficionado a la música alemana, lector de Goethe, por ejemplo. Y entonces este hombre se interesa en el mundo hispánico de joven y estudia español, entre otras cosas. Por eso mismo lo mandan los alemanes durante la Primera Guerra a Chile, porque en el sur de Alemania hay toda una emigración alemana bastante antigua, es de mediados del siglo XIX. Entonces mandan un barco alemán allá y ese barco es sorprendido por la flota inglesa, por un barco que se llamaba Glasgow. Rodeado, la tripulación lo hunde y se entrega a la Marina chilena, que en esa época es neutral. Chile no participa en ningún sentido en la Primera Guerra Mundial. Y entonces los dejan en Chile, y yo creo que Canaris conoció algo del ambiente político, social chileno, porque Canaris era un hombre súper dotado, fue un enorme espía alemán, y entonces hablaba español, hablaba castellano, era amigo, eso está demostrado, yo lo vi en papeles, era amigo del agregado naval alemán en Santiago durante la guerra. Después se escapa a Chile, participa en el final de la guerra, después fue adicto naval acá, en Madrid. Y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial,
bueno, hay cosas que se saben de él. Se sabe, por ejemplo, que salvó a gente judía de Polonia, con gran riesgo de su parte. Era muy audaz y súper inteligente. Y después siguió los pasos de María y aparentemente la salvó de la Gestapo, la sacó de la Gestapo. Y al final no se salvó él, porque fue ahorcado por órdenes de Hitler, ¿no? Y murió una muerte horrible, de la cual hay muchos detalles. Eso se conoce porque hay muchas biografías de Canari. Yo leí mucho sobre este personaje y la gente me dice a propósito de este libro que en este libro les gustan 3 personajes. Me dicen Canaris, María y René, Hombre, la pareja de René del René. final. Bueno, pues se sabe quién era y se sabe que estuvo en Chile. Se sabe, por ejemplo, que le gustaba mucho comer cosas dulces y pastel y que era muy gordo, pero que era muy buen lector y muy buen conversador sobre temas literarios. Así que, bueno, tuve mucho material, ¿eh? Así que concebí una novela estructurada a través de estos 3 personajes, pero hay un personaje que me sorprende a mí, que es Brunilda, porque yo no pensé que Brunilda pudiera impresionar a lectores, ¿no? Pero Brunilda, por lo que me dicen los lectores, es un personaje que muchos lectores recuerdan. Incluso el perrito, que son 2. Hay un perro y después el sucesor. Así que, bueno, estas son sorpresas de la literatura, sorpresas de la novela que le dan profundidad y le dan sentido a una novela. Porque ya no se sabe cuando da a luz el libro a quién pertenece más, si al autor o a los lectores, ¿no, señor Edwards? Esa es una teoría literaria interesante. Digamos, los lectores son creadores. Los lectores interpretan el libro y esa interpretación pasa a formar parte de la historia del libro. Eso pasa en todo, eso pasa con Cervantes, y eso pasa con los grandes escritores y con los pequeños como yo también. Bueno, es usted muy modesto. ¿Cree que le ha hecho justicia a María Edwards con esta novela? Sí. He tratado y por lo menos he conseguido algo. Que la gente se ha fijado en ella y se ha conmovido con la existencia de ella. Entonces yo creo que es algo. Es una forma de hacer justicia. La justicia, claro, la justicia absoluta, yo creo que existe en el cielo, pero no en la tierra. Pero hay aproximaciones a la justicia. Y la justicia, a través de la novela, a través de la creación literaria, es una forma. No deja de ser una forma. Le agradecemos muchísimo que haya intentado o conseguido hacer justicia con María Edwards y que haya venido a contarnos y hablarnos de La última hermana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.